trabajó, digamos, justamente la problemática de la población negra en la ciudad, un tema poco estudiado todavía en México. Digamos, hay algunos trabajos que se han hecho para Veracruz, menos estudios hay para el caso de Guerrero, ¿no? Menos estudios, y verdaderamente encontró mucho material. Hay una tesis de doctorado que se realizó casi simultáneamente cuando Guillermo estaba trabajando la suya en la Universidad de Berkeley, fue en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles, también sobre la población negra en el siglo XVII. Los dos trabajos son complementarios, se trabajaron con distintas fuentes. Él les puede explicar bien, él trabajó con archivos parroquiales y con archivos notariales, y yo creo que es un buen aporte y un tema muy interesante sobre qué pasaba en la ciudad de Puebla, una ciudad poliétnica, y en donde la presencia de la población de color fue muy importante, a pesar de que el día de hoy, en términos generales, se consideran de que en México no había negros, lo cual no es cierto. Digamos, está bien, uno habla de Yanga, pero Yanga es una pequeña partecita. En el estado de Guerrero hay mucha más población de color, en la Costa Grande. Bueno, en fin, yo le quisiera dejar la palabra, digamos, el doctor Guillermo Rodríguez en este momento es catedrático de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y ha seguido trabajando y ha tenido, digamos, estancias en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Colombia, y ahora se quiere ir a Perú, a la Pontificia. Es decir, está un poco viendo cómo trabajan las fuentes y las distintas perspectivas, donde hay más estudios de la tercera raíz que en el caso nuestro. En el Colegio de México ahí sí se ha estado trabajando, igual que en la UNAM un poco, pero todavía es mucho lo que falta. Bueno, yo le dejaría la palabra a Guillermo para que empiece. Para poder abordar el tema de ese lado afro de la Puebla de Los Ángeles, primero quiero hacer un antecedente que tiene que ver con la presencia africana en América. Habitualmente en Brasil, Colombia o en el Caribe estamos acostumbrados a ver una población o tenemos la idea de una población de origen africano. ¿Ok? Bueno, el origen de esta población está vinculado con la esclavitud y ahorita lo voy a explicar. La esclavitud, entendida como la condición en la cual un hombre está sujeto a la voluntad del otro, ha sido practicada desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Pues podemos ver lo que sucede en Medio Oriente con algunas organizaciones fundamentalistas que someten a mujeres. No vayamos muy lejos, me parece que el año pasado o dos se dio el incidente de una mujer que estaba esclavizada en una lavandería en la Ciudad de México. Entonces, digo, todavía está presente. Todas las civilizaciones, con argumentos filosóficos, religiosos o jurídicos, han justificado la esclavitud. Algunos consideran que la esclavitud ayuda a otras civilizaciones inferiores a salir adelante. En este caso, la población africana, por su color de piel, supuestamente representaba el pecado, la única forma de ayudarlos era mediante la esclavitud. Ahora bien, el tema de la esclavitud africana, en el caso europeo hasta antes del siglo XV, la presencia africana o el africano era visto como una mercancía exótica. O sea, la gran mayoría de los esclavos eran blancos, provenientes de zonas eslavas principalmente. Ahora bien, cuando se da la circunnavegación del África por parte de los portugueses, la situación va a cambiar. No solamente productos del África, materias primas principalmente llegan al continente europeo, sino también llegarán hombres de color. Va a ser tanta la demanda de africanos que en dos ciudades, que va a ser Lisboa y Sevilla, se van a convertir en dos referentes importantes para la presencia africana en Europa. Cuando se dan los viajes de Colón, que a fin de cuentas deriva en el descubrimiento de América para los europeos, puesto que el continente ya existía, pues debemos de entender que los europeos trasladan todas sus instituciones a América. Lo primero que hacen es someter a los pueblos nativos o a la población nativa, la someten, las obligan a trabajar. Las circunstancias a las cuales fueron sometidas estas distintas poblaciones van a provocar una caída demográfica. Va a ser tanta la demanda que existía por mano de obra que los colonos ya en América le exigen o le piden a la corona un mayor número de trabajadores. ¿Quiénes pueden subsanar ese vacío de mano de obra? Bueno, los africanos que ya están en Europa. A estos africanos se les conocía como ladinos, es decir, ya no eran tan salvajes desde esa perspectiva, ya habían aprendido parte de la cultura europea y resultaban ser compañeros, ya sea sirvientes o compañeros de conquista. Ahorita voy a profundizar, esos eran los ladinos.
pero cuando la demanda supera el número de ladinos es necesario traer bozales. ¿Quiénes eran los bozales? Los negros, extraídos directamente de África, que no tenían un contacto con la cultura europea y que llegaban a radicar en América. Es cierto, los primeros africanos de los cuales se van a tener registros, insisto, son sirvientes de los conquistadores, como Juan Cortés, lo veremos más adelante en una imagen sobre un códice que acompaña al conquistador, y Juan Garrido, que era un conquistador que inclusive va a ser el responsable de sembrar trigo en México y que inclusive tendrá propiedades en la zona de Coyoacán. ¿Cómo llegaron estos africanos? Normalmente se tiende a pensar que eran los europeos, ¿no? Llegaban los europeos al continente africano, capturaban y se iban. Esto no era cierto. Entre los mismos pueblos africanos o entre las mismas naciones de africanos se capturaban. Obviamente necesitaban africanos para sus sacrificios y otros preferían vender estos esclavos o intercambiarlos por mercancías europeas. Los llevaban a las costas, ahí esperaban un barco europeo. El barco europeo llegaba mercancías, venía el intercambio, revisaban al africano si era apto para ser adquirido o no, es decir, lo revisaban que tuviera dentadura completa, que no tuviera alguna malformación, que no estuviera tullido. Revisaban también incluso el grosor del vello facial como para saber qué edad podría tener, ¿no? De igual forma, cuenta Fernando Ortiz, uno de los promotores de los estudios afrocubanos, que los mismos médicos de los barcos europeos llegaban a saborear el sudor de los esclavos o de los futuros esclavos para determinar si tenían alguna enfermedad. Bueno, así era como se planteaba. Después de ser revisados, los marcaban, les ponían aceite de palma ya fuera en los brazos o en los pechos para identificarlos, los colocaban en los barcos e iniciaba el traslado. No era un traslado sencillo, puesto que los africanos se resistían desde el primer momento. También las inclemencias del tiempo eran algunos de los obstáculos que se podían presentar en estos trayectos. Ya cuando arribaban a los barcos, había puertos de entrada. Estos puertos de entrada eran utilizados, insisto, para exhibir la mercancía. Hay quienes cuentan, bueno, los lavaban, los llegaban inclusive a retocar un poco de pintura para que los vieran pues bien, ¿no? Pues obviamente eran exhibidos en plataformas para que el futuro comprador pudiera decidir por cuál se podía ir. Hubieron en puertos como en ciudades mercados de esclavos. En esta imagen o en esta lámina les muestro una imagen de lo que fue la película Amistad. Si la han podido ver, bueno, si no se las recomiendo, ahí habla un poco del mercado que hay en La Habana. En el caso novohispano, la Ciudad de México, Puebla y la misma Valladolid, en este caso, hoy Morelia, eran los tres mercados más importantes, al menos en la Nueva España. Independiente si resistieron o no resistieron, si abrazaron o no la cultura europea, hay que dejar en claro que los africanos han dejado su legado hasta el día de hoy. Pues simplemente podemos ver desde la música, el baile y la religión, ¿sí?, para poder apreciar ese legado. Ahí les muestro dos imágenes. Del lado izquierdo están algunos de los castigos a los cuales sometían a los africanos y obviamente a sus descendientes, y del lado derecho encontramos una pintura muy representativa. Este es de Argentina, se remonta con el dirigente Juan Manuel de Rosas, que asistía todos los domingos a lo que hoy es Plaza de Mayo a admirar un poco los tambores. ¿Qué eran los tambores? Era el punto de reunión donde acudían los africanos, ¿no?, a expresar expresar su cultura. Ahora bien, en el caso de México, a finales del año pasado ya se dio un logro. La comunidad afromexicana ha sido reconocida oficialmente. Lamentablemente sigue habiendo infortunios para esta población. Simplemente les voy a mencionar dos casos. Ahí en imagen está Wilner Metellus, el que tiene el micrófono. Wilner Metellus, haitiano, naturalizado mexicano, a comienzos del siglo XXI hizo un viaje a Canadá. A su regreso, en el aeropuerto Benito Juárez, pasa por el control migratorio, se identifica con su pasaporte mexicano y sorpresa. El agente migratorio dice que en México pues no puede haber negros, ¿no? O un negro no puede ser mexicano. Obviamente esto a él lo va a motivar y él es un promotor, de los promotores más serios que existen en la actualidad a favor del reconocimiento de lo afro. Y hubo otro incidente en Oaxaca, haciendo referencia a la Costa Chica, un autobús que trasladaba a algunos bailarines con tez muy morena y cabello chino,
son detenidos en un retén militar, el encargado pide que se identifiquen, pues lo más lógico que es, ¿no? Sacamos la credencial del lector. Sorpresa, para el encargado del retén, las credenciales del lector eran falsas, porque en México no hubo negros, y confundieron a estos bailarines como centroamericanos intentando ir a Estados Unidos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es cierto, es un acto de discriminación, pero también tiene que ver por la ignorancia que se tiene por el pasado. ¿Ok? Bueno, el primer referente que se tiene sobre la presencia africana en México data de 1519. Insisto, Juan Cortés y Juan Garrido son acompañantes, el primero sirviente, el segundo conquistador de Hernán Cortés. O sea, a partir de ahí encontramos que entonces no es un encuentro entre el europeo y la población nativa, sino también hay una tercera, ¿no? Un tercer participante que es el africano. Por eso también se le conoce como la tercera raíz. Los principales puertos de entrada, los oficiales, era Veracruz y Acapulco, pero esto no quiere decir que no existieran mercados, o en este caso puertos clandestinos como Coatzacoalcos o Huatulco. Digo, era un negocio bastante rentable la esclavitud. Ahora bien, en el caso novohispano, el mestizaje, ¿no? Porque muchos hablamos de que el mestizaje es el resultado entre el europeo y el indígena, pero se nos olvida también del negro o de la raíz africana. Los tres fueron promotores de este mestizaje, ¿sí? O por eso es equívoco hablar solo de dos raíces, sino más bien de tres raíces. Los negros al mezclarse con españoles tuvieron descendencia mulata, si se le conocía, y la mezcla entre el indio y el negro se le conoció como pardo. Un pardo famoso aparece en el billete de 50 pesos mexicanos, usa paliacate, muchos dicen que por la migraña era más bien para cubrir su cabello chino, me estoy refiriendo a Morelos. Y otro personaje, Vicente Guerrero, igual muy africano, muchos dicen que es el primer presidente africano que tuvo México. No podían permitirse que un negro fuera presidente, no podían repetirlo y por eso lo van a eliminar, ¿no? No sé si se alcance a ver bien, este es un códice, es el códice Azcatitlán. Ustedes pueden percibir a la Malinche, Hernán Cortés, después los indígenas que colaboran junto con las tropas, pero hay un personaje que destaca también por su color. Este es Juan Cortés, el sirviente, ¿no? Cuentan los cronistas que a los africanos les llegaron a apodar o darle el nombre de los divinos sucios, ¿no? Por esa, tratemos de ponerla a la imaginación. El periodo de mayor auge en México de la presencia africana, es decir, de estos africanos que fueron traídos por la esclavitud, va de 1580 a 1640, es el mayor auge. Veracruz, tan solo por debajo de Cartagena de Indias, era el segundo destino más importante de africanos. Inclusive en recientes investigaciones hablan de un tercer puerto para la época, es Buenos Aires. No se ha desarrollado mucho, pero ya se está planteando esta hipótesis. Después de 1640, una vez que se recupera la población nativa, los mismos pardos, los mismos mulatos, que muchos de ellos eran libres, se van incorporando, la esclavitud ya no es tan practicada en México, ya no hay una tanta demanda por la población de origen africano, pero se van incorporando, viene un proceso de mestizaje, se van incorporando y es curioso, cuando se da el proceso de independencia, aunque muy cuestionado, no todo el proceso, encontramos que los africanos y los afrodescendientes defienden ambas causas, ya fueran realistas o insurgentes, ¿no? Es decir, no es que solo estuvieran con los insurgentes. Insisto, los dos proyectos para los africanos pues les ofrecía ciertos beneficios. Después de que México se vuelve independiente, en teoría hay un proyecto de integración, una nación integral o una nación que integra a todos los grupos, pero realmente esto no se dio. Los africanos van a ser olvidados. De ahí hay un intento de reactivar la presencia africana en el siglo XIX, segunda mitad, vienen mascogos, que era la mezcla entre afroseminoles y negros, que eran utilizados como primera línea de defensa frente al expansionismo norteamericano y están sobre todo en Chihuahua, donde se ha establecido en Coahuila también. Y el caso de los jamaicanos y bameños, que fueron los trabajadores del ferrocarril durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con el porfiriato. Ahora bien, hasta ahorita he explicado que hay una presencia africana, pero no he explicado el porqué del olvido, porqué del rechazo. Esto se origina, en primer lugar, durante el porfiriato y después durante la revolución, puesto que el positivismo y el darwinismo social pues se dieron a la tarea en los intelectuales de tratar de enaltecer
¿no?, la sociedad mexicana, y para ellos la sociedad mexicana había que sacar lo positivo, lo europeo y en este caso lo indígena, ¿no? Pero lo indígena, lo del pasado, porque lo de las ruinas, ¿no? Porque los que están vendiendo artesanías, esos no son muy importantes. Y bueno, les traje también una imagen de la historieta de Memín, no sé si la han visto. Bueno, es el mejor ejemplo del prejuicio que se tiene sobre el africano en México. La mamá de Memín es una señora que lava ropa ajena, siempre tiene unas arracadas, creo que son de plástico. Cuando tiene que castigar a Memín lo hace con una tabla y un clavo. El Memín tiene sus combres desgastados, los labios como a una similitud muy de chimpancé o de un orangután, no propiamente de un humano. Vive en una vecindad muy pobre, es decir, ese es el estereotipo que se tiene sobre el africano. Aquí tenemos algunas imágenes. La primera del lado izquierdo es una representación, un intento de representar lo que eran los soldados, parte de la milicia que protegía las costas. Recordemos, bueno, en el caso de Veracruz y Acapulco, bueno, no todos podían soportar las inclemencias del tiempo, y bueno, los pardos y los mulatos eran los reclutados para defender, ¿no?, los intereses de la corona. Siguiendo en el centro, en la parte superior, encontramos bueno, la danza, no me recuerdo el nombre, pero es en la Costa Chica. En la misma lámina en la parte inferior está un redondo. Es una construcción que se encuentra en la Costa Chica de Oaxaca y que es muy similar a unas construcciones o edificaciones que hay en África. En la parte derecha superior encontramos una mujer mascoga, lo que yo les decía, una mezcla entre afroseminoles y negros en el norte del país. Y en la parte, la última imagen es una mujer de origen africano en Acapulco, ¿no? También es bueno, en el caso de Acapulco la población tiende a ser olvidada, ¿no? Muchas veces los proyectos o la infraestructura y servicios no son para ellos. Ya aterrizando a nuestro tema o el área de estudio, bueno, no voy a entrar en detalles puesto que ha existido otras pláticas sobre el origen de la ciudad. Simplemente puntualizar que Puebla, concebida como un proyecto utópico para comienzos de la década de los 30 del siglo XVI, fue concebida como una ciudad con un área central para las instituciones, una traza alrededor que era para los españoles y la servidumbre, la población de color, en teoría, y la periferia que era para los indios. Y bueno, mencionar que bueno, a raíz de las facilidades o las ventajas que tuvo Puebla tras su fundación, pues la va a catapultar a tener una edad de oro. Va a llegar a competirle muy de cerca a la Ciudad de México, la sede de los poderes virreinales, va a ser sede del obispado de Tlaxcala, pero obviamente toda esa bonanza va a tener una crisis, ¿no? Esa crisis de la que cuentan los cronistas, los historiadores, es hacia finales del siglo XVII. Y en todo esto, ¿qué papel tienen los africanos? Repito, el proyecto utópico de una república de españoles no se concretó. Algunos españoles hicieron acompañar de africanos y obviamente también la presencia indígena. El primer registro que se tiene de africanos es 1536. Hay una situación con las indias fruteras en la plaza que van y se quejan porque las molestan los negros junto con otros, con españoles y demás, y entonces el ayuntamiento decide o prohíbe a los negros molestar a las indias fruteras. En 1540 aparece otra referencia sobre la población africana. Esta tiene que ver con la caja de negros. ¿Qué era la caja de negros? Bueno, era un órgano en donde te llevaba el control o el registro de los esclavos mayores de 15 años, y cuando un propietario informaba de que su esclavo se había fugado, pues los trabajadores de la caja de negros eran los encargados de intentar recuperarlos. Hacia 1681, en un informe que da el obispo de Santa Cruz, Manuel Fernández de Santa Cruz, comenzamos a percibir que la población africana no está solo en la traza, no en la República de Españoles, sino que se encuentra en toda la ciudad. Por ello es que ya se han integrado, ¿no? Forman parte de esta sociedad, como dice el doctor Cuenya, pluriétnica y polifacética, ¿no? Es decir, no solo es un barrio en particular. La ciudad no quedó exenta de fenómenos como el cimarronaje o de alzamientos. Era muy común, algunos abandonaban o escapaban de sus esclavos y acechaban los caminos que comunicaban a la ciudad.
O sea, esa era una de las constantes y normalmente peticiones del propio ayuntamiento de designar a la Santa Hermandad para que sometiera a los cimarrones que asaltaban en los caminos. Y en cuanto a los alzamientos, pues la verdad no pude encontrar, ¿no?, si hubo un alzamiento. Lo que sí, hubieron medidas preventivas en relación a lo que sucedía en la Ciudad de México y por eso obligaban a los africanos y afrodescendientes a no salir después de las 8 de la noche. Les controlaban las reuniones, ¿no?, principalmente. En cuanto a ya la realidad, porque insisto, muchos tenemos la idea de que de que eran africanos y eran sirvientes nada más, pero hubo también una población libre y una población que pudo tener este movimiento, este ascenso social. Me percaté de algunos africanos o algunos miembros de la población de color que eran propietarios de solares dentro de la misma traza. Esto es sorprendente. Solicitudes para ser vecinos, es decir, te habla también de un papel importante de ellos. El tema de las reuniones y los bailes pues era también utilizado por los africanos pues para expresarse, sobre todo en las carnes tolendas era un desorden de acuerdo a lo que narraba la sociedad, las autoridades del ayuntamiento. Encontramos también diversas actividades que realizan los africanos, desde las lavanderas, que terminaban siendo un espectáculo cuando terminaban de lavar, pues para los que asistían, ¿no?, los que andaban ahí de espectadores. Habían aguadores, vendedores de vino, ¿no?, que también te demuestra este ascenso, ¿no?, o también la posibilidad que tenían de poder adquirir dinero para adquirir su libertad, tratándose de hombres esclavos, desde vendedores de ladrillos, mujeres de buñuelos, que había quejas en el ayuntamiento porque amaban todos los portales y entonces había que hacer algo para que no siguieran haciendo esto. Aunque también existían ciertas prohibiciones para que desarrollaran algunos oficios, pues encontramos africanos o gente de color siendo curtidores, siendo zapateros, pastores, tintoreros, es decir, no hay esta restricción pues no se lleva a la práctica. Otros datos sorprendentes es el de Juan Crisóstomo, que era un mulato que llegó a ser en 1666 alguacil, ¿no?, es decir, tenía vara de justicia, en fin. Entonces ya se imaginaron un poco el revuelo que generaba su nombramiento. De igual forma hubieron pregoneros, me parece que hace 3 jueves o 2 jueves hubo una plática al respecto. Bueno, aquí hago mención de 2 pregoneros, Juan de Villafranca, que era negro negro esclavo, y Juan Flores, que era mulato libre. Eso te habla también de que tenían capacidades, ¿no?, el hecho de tener una buena voz, poder tener una buena retentiva, ¿no?, porque pues eran los que informaban, ¿no?, sobre las medidas de las autoridades. Perdón. Hay otros 2 casos. Juan de Vera, que era un cantor de catedral, era admiradísimo. A mí me sorprende el costo en que estaba tasado o valorado, 1,400, cuando el promedio era entre 300, 399 pesos de oro. 1,400, pues ¿qué hacía? Bueno, lo cuenta, ahorita no recuerdo el autor, que tiene un artículo al respecto, pero habla de que tenía una buena voz, tenía buenas capacidades. Nunca pude llegar a ser maestro de capilla por una sencilla razón: se llevaba los instrumentos, nunca los entregaba a tiempo, o cuando tenía una labor que hacer, pues nunca llegaba a tiempo. Entonces creo que eso lo demeritaba mucho para ser responsable. Y finalmente una mujer, Gregoria Estefanía, que se va a encargar de la limpieza de la Ciudad de México. Es sorprendente porque la mujer fue la mejor pagada para la época, llegó a tener indios como subordinados. Te habla también de la capacidad que ella tuvo para poder ganar el concurso, ¿no?, la licitación por parte del ayuntamiento de hacerse cargo de la basura, que no era como hoy, ¿no? Lo único que hacía era recoger la basura y tirarla al río, pero en aquella época eso era concebido como la limpieza, ¿no? Y ahora, bueno, voy a hablar un poco sobre el mercado de esclavos. Voy a explicar un poquito la dinámica. De 1595 a 1710 hice cortes cada 5 años. Es decir, hice cada quinquenio, por ejemplo, 1595, 1600 y así, no fue corrido, ¿no?, para darme un poco la idea de cuál era el comportamiento de esta actividad en Puebla. Puntualizar que hasta antes de 1624 la venta de esclavos se hacía en la plaza pública. A partir de 1624 ya pasa a San Francisco. Ahí había entre la cementera y las escaleras, me parece, de San Francisco. La medida fue porque, según esto, como llegaban enfermos o como llegaban a molestar a las indias fruteras, por eso mejor en San Francisco. Vean ustedes esta gráfica
te refleja un poco la evolución. Yo les había dicho 1680, 1640, el periodo de mayor auge. Bueno, Puebla lo ve reflejado. A partir de 1640 las cosas inminentemente cambian. ¿Esto a qué se debe? Bueno, en primer lugar, Portugal, que era la abastecedora de africanos, se independiza de España en 1640 y lógico, ¿no? España, molesta o un poco sentida por haber perdido a Portugal, buscó otras alternativas para suministrarse de esclavos, pero no tuvo mucho éxito, y ahorita vamos a ver qué más sucede. Era lógico en cuanto a las preferencias, se solicitaban o se comercializaban más hombres que mujeres, pues por las condiciones en las cuales eran empleados los africanos. Las mujeres por lo general eran utilizadas para labores domésticas, ¿no? Mientras que a los hombres, bueno, les tocaba ser cargadores, trabajar en los obrajes, en fin. Hay tres tipos de esclavo, bueno, es lo que yo he percibido. El negro, lógicamente el más demandado, después la mezcla, ¿no?, del negro con el blanco, que es la del mulato, y finalmente la del pardo. Sin especificar, no figura tanto, bueno, no tiene tantos números. En cuanto al origen, en cuanto al tipo de esclavo, yo ya les hablaba del ladino, del bozal. Bueno, aquí hay otra clasificación, que es la del negro criollo. Normalmente tenemos a decir que el criollo era el español, ¿no? Español criollo y español peninsular. Bueno, también en la clasificación o el término criollo era adjudicado para los mismos negros, cuyos padres, bueno, podrían haber venido de África, pero nacían ya en territorio americano. Sobre todo negros criollos de Puebla, es lo que yo más percibí en el mercado de esclavos. Aquí ven ustedes, este es el comportamiento. Los negros traídos directamente de África vienen a un aumento, pero en 1640 cae, insisto, es por la independencia de Portugal. Hay un intento por reactivar el ingreso de africanos a partir de 1665, pero realmente no tiene ya el mismo peso o la misma importancia que años atrás. Este es el comportamiento de los criollos. Aquí está un poco más, varía un poco más, pero vemos que son más constantes que los mismos africanos o los esclavos bozales. Aquí, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pues, no sé, pero los negros angolas fueron los más comercializados, después los negros congos y los negros criollos de Puebla. Sí, son los tres orígenes más comercializados o más demandados en la ciudad de Puebla. Aquí lo que yo les decía, 1400 Juan de Vera, aquí era el comportamiento entre 20 y 29 años y entre 300 y 400 pesos de oro común era el valor más repetitivo de los africanos. No todos podían tener acceso, eso todavía falta, digo, esto es un acercamiento de 4 años, pero todavía hay que seguir investigando. En cuanto a la demografía, ya casi estoy por finalizar, yo analicé, en teoría, quería yo analizar bautismos, defunciones y matrimonios. Lamentablemente los subregistros que encontré en las defunciones no me permite hacer un análisis. De igual forma, matrimonios es donde profundizo más es en los bautizos. Hay 5 parroquias para la época. Descarté, solamente me basé en el Sagrario, La Cruz, Analco y San José. En las otras las descarté por lo complejo, porque San Marcos y San Sebastián se fusionan en 1809, después cuando se separan, créanme, es un caos cómo se encuentran los libros. Por obvias razones, el Sagrario Metropolitano acumulaba más de 2/3 partes de la población, entonces vamos a ver una mayor concentración de la población africana. Ven ustedes, este es el comportamiento, el crecimiento poblacional de la ciudad de Puebla en términos generales. Ven ustedes, va este crecimiento sostenido, ¿sí? Y que eminentemente hacia los últimos 10 años del siglo viene en crisis. Esa es, insisto, la población en su conjunto. ¿Qué pasa con la población de color? Ahí te la pongo. Aquí están los porcentajes que obtuve de bautismos de la población de color. Ven ustedes, casi el 80% está en el Sagrario, de ahí sigue San José y después, pasando el río, pues una concentración muy baja, ¿no? Es cierto, insisto, son cortes cada 5 años. Aquí está. Si ustedes ven este vacío son subregistros, por lo tanto yo no puedo iniciar el análisis de bautismos entre 1595 y 1710. Aquí el análisis inicia en 1655
y ahí igual se mantiene o se replica un poco el comportamiento, va un crecimiento y hacia finales del siglo XVII comenzamos a percibir una crisis. Diría el doctor Agustín, el índice de masculinidad es en una sociedad de antiguo régimen hay más niños que niñas, por cada 100 niñas hay 105 niños, pues la naturaleza compensaba, ¿no?, la esperanza de vida de los niños. Obviamente los negros son uno de los grupos más importantes, seguido por los mulatos y los pardos. Hay otras clasificaciones, si quieren esas se los puedo proyectar al final, pero estos son los 3 grupos más importantes. Repito, los negros, los mulatos y los pardos. De estos 3, los grandes promotores del mestizaje van a ser los mulatos. Los mulatos son más proclives a vincularse con otros grupos. En cuanto a la población, lógicamente, por los registros, al menos aquí sí hay un cambio en relación al mercado de esclavos, hay una mayor población libre que esclava. Es decir, hay que profundizar más, insisto, es un acercamiento, pero bueno, ahí está para seguir adelante. Vean ustedes el comportamiento de la población libre poco a poco llega a ganarle espacio o a superar a la población de origen esclavo. ¿Sí? Voy a continuar. En su tesis doctoral, el doctor Aranda trabajó la ilegitimidad. Él hablaba de que los españoles eran más propensos a la ilegitimidad. Bueno, aquí yo intenté centrarme en lo que era la población negra. Es cierto, los bautizos son resultado de relaciones apadrinadas o reconocidas por la cruz, es decir, son legítimos. Muy pocos son ilegítimos y mucho menos expuestos. ¿Quién podría abandonar a un esclavo, ¿no?, en potencia? Pero digo, eso no he podido profundizar, más adelante espero hacerlo. En cuanto a los matrimonios, y esto es lo interesante, y esto podría explicar un poco del por qué. Era lo que platicábamos hace rato el doctor Cuenya y yo. Bueno, ¿qué pasó con esos africanos, no? Es decir, si era un centro importante, un destino importante, ¿qué pasó? Pues sigue siendo la teoría del mestizaje la más fuerte, ¿no? Hay que seguir adelante para confirmarla o refutarla. Casi el 90% de los matrimonios eran endogámicos, es decir, español con español, indio con india, negro con negra, mulato con mulata. Casi el 90%, ahí tienen ustedes, 87.80% de las relaciones eran endogámicas. Ahora bien, ¿cuáles eran las preferencias de algunos de los grupos? No sé si se alcanza a ver, pero por ejemplo el indio, lógicamente el primer lugar era la india y la mestiza. Después el español tenía a la española y a la mestiza. El negro estaba con la negra en primer lugar, la mulata y la india, ¿sí? El mulato prefería a la mulata, la mestiza, a las indias. Bueno, aquí tengo un error de dedo. Pardos, que eran la mezcla entre el negro con el indio, preferían a las pardas y a las mestizas. Es decir, en un primer lugar están las mujeres de su mismo grupo, de su mismo origen, y en un segundo lugar están las indias o las mestizas. Y bueno, tratando de explicar por qué era el negro negra o el negro mulata o los mulatos negros, que eran a fin de cuentas son el alto porcentaje, pues considero que tienen que ver en primer lugar garantizar la descendencia. Digo, si ya invertí en 2 esclavos, bueno, tratar de que sea redituable esta compra, y al mismo tiempo garantizar la cautividad, porque si un esclavo se vinculaba con una india, pues lógico, el producto era libre, no era esclavo. Entonces para el propietario lo ideal era, pues, entre esclavos, sigo teniendo esclavos y no voy a invertir. Y finalmente, cuando hablo de las relaciones entre un contrayente de color y uno de no color, aquí insisto, los mulatos son los más propensos al mestizaje, a diferencia del negro, que es como, bueno, podríamos entender que el negro respondía más a los dictámenes del amo o del propietario, aunque el mulato podría ser más propenso a esta libertad de elegir y por lo tanto era promotor del mestizaje. Bueno, si me permiten, voy a leer unas pequeñas consideraciones finales ya para dar pauta a las preguntas. Aunque concebida como una ciudad de españoles, el mismo desarrollo de la Angelópolis determinó la presencia de indios y africanos. En relación con este último sector, hay evidencias tempranas sobre la existencia de hombres que no solo figuraron como sirvientes de los blancos, sino que como consecuencia de la movilidad social lograron alcanzar títulos de vecindad junto con la posesión de solares dentro de la traza.
Tales casos no pueden ser considerados como únicos. La presencia africana en la Angelópolis, si bien no alcanzó los niveles de la capital virreinal, tuvo una importante representación en la vida cotidiana del centro urbano. Gran parte de la población de color estuvo vinculada con la esclavitud. Sin embargo, dentro de este sector se presentaron casos excepcionales que destacaron en una ciudad dominada por la élite blanca. Debemos hacer mención de que una parte de la población africana, cautiva, adquirida por pobladores blancos poblanos, respondió a los intereses de estos no solo para saciar sus necesidades productivas, sino también para demostrar el estatus que ostentaban. Tratemos de imaginar a un español de renombre o a su esposa haciéndose acompañar por hombres, mujeres y niños cautivos bien vestidos como muestra de su opulencia. Dependiendo de las circunstancias, algunos hombres y mujeres de color lograron desarrollar habilidades que les permitieron ascender, manumitidos o no, dentro de la sociedad poblana hasta alcanzar cargos supuestamente exclusivos para los blancos. La presencia de aguadores y vendedores de productos como el vino, cal, ladrillos o buñuelos deja ver que en Puebla los negros y mulatos, con o sin el aval de sus dueños, podían trabajar para conseguir ingresos que le permitieran manumitirse. Hubo también hombres de color que desempeñaron determinados oficios como chapinero, zapatero, en fin. Lo mencionado demuestra que las capacidades físicas no fueron las únicas que determinaron la presencia y la existencia de africanos como afrodescendientes en la ciudad. Las relaciones exogámicas que se establecieron entre los tres grupos propiciaron la mezcla dentro de la sociedad poblana, mientras que algunos afrodescendientes pudieron ascender con el apoyo y reconocimiento de sus padres blancos o integrarse al sector indio a través de las madres o padres padres naturales, aquellos que se mantuvieron ligados a las condiciones de los padres de color corrieron con la misma suerte de estos. Por ello, no debe sorprender que la supuesta división entre barrios de indios y la República de Españoles, incluidos los africanos, marcada de forma natural por el río San Francisco, no haya sido obstáculo para detectar la presencia de cada uno de estos grupos de forma indistinta en ambos lados de la ribera. En relación con la esclavitud, a través de los archivos notariales y en particular de los contratos de compra-venta, se pudo conocer la dinámica del mercado esclavista poblano. Los esclavos varones, los más demandados; los negros, los más solicitados frente a mulatos y pardos; los criollos, los más comercializados; esclavos de Angola, Congo y Puebla, los más requeridos; los esclavos cuya edad oscilaba entre los 20 y los 29 años fueron los más comunes y con un costo entre los 300 y 399 pesos. Dentro de la población de color destaca la gran cantidad de negros que representaron más de la mitad de la misma, seguidos por los mulatos y pardos. Con relación a su condición, el análisis ilustra que los parvulitos de color libres superaron en número a los nacidos cautivos, mientras que en términos generales los bebés de color, producto de uniones avaladas por la cruz, superaron a los ilegítimos resultado de las relaciones naturales. En este sentido, se debe aclarar que los negros fueron más proclives al matrimonio que los mulatos. Seguramente esta situación respondía, tratándose de esclavos, a los designios de los propietarios de promover relaciones endogámicas. De igual forma, la existencia de lagunas significativas para el caso de defunciones impide que se pueda presentar un análisis sobre las mismas para la población de color. Aunque los registros matrimoniales tuvieran una situación similar, los datos obtenidos permiten conocer lo siguiente. Las uniones negro-negra y mulato-mulata fueron mayoritarias. Las relaciones entre negros y mulatos, aunque no endogámicos, son ilustrativas en cuanto al vínculo que existió entre los diversos grupos que conformaron la población de color. Ahora bien, los mulatos se relacionaron más con otros grupos étnicos y por tanto deben ser considerados como promotores del mestizaje. A pesar de que aún falta mucho por conocer sobre la tercera raíz en la Puebla de Los Ángeles, lo descrito en estas líneas permite observar que su existencia fue significativa dentro de la ciudad, no solo como fuerza de trabajo esclava, sino que además logró incorporarse con resistencias incluidas en la sociedad angelopolitana. De este modo, resulta necesario reconocer la importancia de la tercera raíz en la ciudad de Puebla, para que solo así se pueda hablar del lado afro de la Puebla de Los Ángeles. Muchas gracias. Yo creo que el tema es de por sí muy interesante y da para muchas dudas, preguntas, interrogantes, como por ejemplo saber si pudo calcular para el siglo XVII en la época o hacia finales del XVII, cuál sería la cantidad de población de color
sobre una población total de aproximadamente 100.000 habitantes que tenía la ciudad de Puebla para finales, la última década del siglo XVII. Es decir, esa sería una de las tantas preguntas que de alguna manera estarían presentes a partir de lo expuesto por el doctor Guillermo Rodríguez. Entonces, yo le dejaría la palabra a ustedes para saber cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas, los interrogantes que les pueden haber surgido. La que acabó con el Imperio Azteca en el 1519 o 1521, ¿no? ¿Es verdad o es un mito? Francisco de Guía, al que usted se refiere, no venía con Cortés, sino venía con Pánfilo de Narváez. Cuando Cortés se adelanta y se incorpora a las tropas de Pánfilo de Narváez, ahí venía Francisco de Guía. Y es cierto, quizá no lo mencioné, pero el hecho de haber traído la viruela y haber diezmado a la población tenochca, pues también va a ser uno de los argumentos que van a utilizar los intelectuales para borrar o para minimizar la presencia africana, no como lo negativo, pero sí, efectivamente, Francisco de Guía es uno de los que también formaba parte del séquito de Cortés. Buenas tardes. Primero, muy interesante la conferencia. En varias conferencias y en varias clases del periodo colonial y virreinal, usualmente se subraya la carencia de documentos, de fuentes para estudiar el tema de la negritud, y con lo que nos topamos es que en realidad lo que hace falta es ganas de rascarle. Mi pregunta es, ¿va a haber alguna cofradía específica para los negros en la ciudad de Puebla? ¿Alguna iglesia específica para ellos? ¿Algún espacio que ellos den una significación y un uso muy particular para sus rituales, etcétera? ¿O va a ser muy difuso este tema? Mira, en cuanto al tema de las cofradías, yo no he tenido la oportunidad de trabajar. Sí, un colega, Pablo Sierra, ha trabajado el tema de las cofradías y de acuerdo, bueno, en los momentos que hemos intercambiado información, sí hace referencia sobre todo a la zona de San José, que era donde mayor concentración, bueno, además de las cofradías, de las milicias de pardos y mulatos. Digo, yo no he entrado en eso por las mismas fuentes que yo consideré en mi análisis, que son las parroquiales y notariales. Hay muchas y como tú mismo lo dices, ahí están, simplemente no habíamos puesto el ojo o no se ha puesto el ojo ahí y no se ha querido trabajar. Yo quería preguntar acerca de, digamos, ¿nada más existe el comercio de esclavos y de negros por parte del Atlántico? ¿O también existe, digamos, el lado porque se ha documentado, por ejemplo, en el siglo XVII, que cuando se cancela y cuando se prohíbe el comercio con las otras partes del virreinato como Perú y la parte de Sudamérica, a pesar de eso existe una corrupción brutalmente enorme, pues, y quería preguntar acerca de si existen registros en el que hubiera habido entrada de otro, por ejemplo, del sector negro por esta puerta. Y bueno, un comentario que me parece también interesante que podría complementar sería también a la hora de examinar los cultos de vírgenes y de santos negros. En el caso de las vírgenes me parece muy interesante el hecho de que los intelectuales del siglo XVII y del siglo XVIII hacen un argumento que es el argumento que se aparece en el Cantar de los Cantares, cuando dice la Virgen María, dice en la Vulgata aparece como nigra sum sed formosa, y en nuestra traducción hoy en día sería soy negra pero hermosa, y a pesar de eso en la Biblia que se traduce al español se pasa las características como trigueña, no como negra. Otra cosa también que me parece interesante en esto de los cultos marianos negros es el hecho de que dicen, esto está documentado por Luis Elena Alcalá cuando menciona, cuando se pasa a la Virgen de Loreto, que es originariamente negra de la península América, se hace el argumento por los padres jesuitas que la incorporan en el siglo XVIII, que la Virgen no es originalmente negra, a pesar de que la Virgen que supuestamente había pintado, que se había pintado era negra. En realidad estos intelectuales dicen, no, la Virgen no es negra, la Virgen se ha quemado. La Virgen se ha quemado por las velas, por el material que ha tenido, por todas estas cuestiones, por el paso del tiempo. La tez ha tenido una tez negra, pero no es una tez, una tez trigueña, pero no es trigueña por naturaleza, es blanca por naturaleza. Y lo que ha pasado es que el sol la ha quemado y vuelven a acudir al Cantar de los Cantares de la Vulgata, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta parte cultural de cómo a veces hay contradicciones utilizando una misma fuente para hablar sobre la negritud, en el caso de las devociones marianas negras y también otros casos que no he investigado más, que es el de los santos negros. Que
los estudios afromexicanos datan de la década de los 40, 70 y 80, es cuando tienen su boom, y eso para comparar un poco la esclavitud de Estados Unidos con la de México, que a alguien se le ocurrió, creo que fue Tannebaum, decir que era más humana la esclavitud en las colonias españolas en América. Sé de trabajos en Jalapa, sé algunos de la Ciudad de México, sé de la misma Michoacán. No te puedo, de lo que yo trabajé al menos en Puebla, sí tengo algunos registros de personas que están comercializando algunos esclavos que han traído de las Filipinas. O sea, sí, ahí me ha tocado, no te puedo tener ahorita con exactitud la cantidad, pero sí, Puebla tiene este flujo, ¿no?, de mercancías, y sí lo hay. O sea, en eso… y bueno, hay otras partes donde te cuentan cómo fue que lo adquirieron o de cómo, con quién lo adquirieron y demás, ¿no? Y resulta que a veces el negro ya tiene 3 o 4 propietarios. En cuanto al culto, hay un investigador, se llama Marco Polo Hernández Cuevas, tiene un artículo que se llama Las raíces africanas de la Virgen de Guadalupe. Podríamos igual también entrar en debate o toda una discusión al respecto, pero sí, él plantea que más que una virgen indígena, ¿no?, era más bien una virgen de origen africano. Y hay otro, él cita mucho a Manuel Zapata Olivera, un colombiano que tiene un texto que se llama, me parece que es El Gran Putas, ahorita no recuerdo el nombre con exactitud, pero sí también profundiza o detallan un poco sobre estas raíces africanas en el culto. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades por hablar de este tema que generalmente no se hace público. Y quería saber si ellos, las personas de color, están contempladas en las leyes de Indias y qué pasa después de la independencia con estas personas. Cuando México obtiene la independencia, en teoría hay todo un proyecto de integración, un proyecto de nación íntegro, ¿no? Es decir, donde los africanos ya no son africanos, sino que ahora son ciudadanos americanos. Me parece que a partir de 1822 en los registros parroquiales desaparece decir español, indio, pardo y demás. El problema es que en los mismos proyectos políticos los africanos no fueron tomados en cuenta. El único proyecto donde podríamos decir sí está representado el africano es Vicente Guerrero. Llega a ser presidente en 1829. Estuvo unos cuantos meses, después de que deja la presidencia y se retira a lo que hoy es el estado de Guerrero, está muy preocupado por todos estos conflictos que están sucediendo en la Ciudad de México. Él intenta como volver al orden, ¿y cuál es su recompensa? Bueno, lo detienen y lo fusilan. O sea, ahí muchos consideran que ahí se acaba esa presencia, porque hay que reconocer que Guerrero lo que hizo, retomando un poco a Guadalupe Victoria, fue abolir la esclavitud. Y recordemos que por declarar abolida la esclavitud, el conflicto en Texas, en el 35-36, que lo que hicieron los colonos norteamericanos en Texas fue al menos 7 años no lo apliques. Coincide justamente, ¿no?, en el proceso de independencia, y lo único que consiguió fue la libertad de vientre. De ahí, ya para con Maximiliano hay un intento por reactivar la esclavitud. No, fracasó el proyecto de Maximiliano. Después, con la imagen que tenía el país, después de haber perdido un territorio y demás, los políticos mexicanos querían traer europeos, pero nuestra imagen como país no lo favorecía. Entonces, pues a los políticos mexicanos no les quedó otra que traer del Caribe. Y pues ellos no querían, aunque sabían que había raíces africanas, las consideraban negativas, ¿no?, como Francisco de Guía, o porque supuestamente se dedicaban al robo, porque eran borrachos, es decir, infinidad de vicios. Todo lo negativo era lo africano, entonces había que ver hacia Europa, hacia lo blanco. Por eso es que llegaron, como repito, los mascogos, los jamaicanos y los bahameños. Cuando se da el porfiriato y después la revolución, por recordar todo el discurso que se crea, ¿no?, de que la revolución se hizo por el campesino igual a indígena, ¿no? El africano queda olvidado. Basta leer La raza cósmica de Vasconcelos para detectar un poco los vicios, ¿no?, que le atañen a los africanos. Es decir, la segunda mitad del siglo XIX se pretende o se da la tarea de borrar al africano. El africano no vino, ¿no? Y si vino, simplemente lo que trajo fueron enfermedades y cosas negativas, y eso no le puede favorecer a un pueblo como el de nosotros que quiere salir adelante. Es curioso, los estudios afromexicanistas surgen en el 40, de la par de la revolución, ¿no? Hay un interés por conocer todo lo que hay en México. Manuel Gamio es el encargado, pero no tiene tiempo y le encarga al veracruzano Aguirre Beltrán hacer el estudio. Y la obra, el mismo Aguirre Beltrán lo dice, pasó desapercibida en el mundo académico.
en el 40. Tuvo que esperar una serie de acontecimientos en el exterior para que la gente, bueno, algunos en el mundo académico se empezara a interesar, pero no se va a detonar sino hasta los últimos finales del siglo pasado, principios de cuando la UNAM y propio Conaculta intentan como retomar el tema y otra vez, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que hay africanos más atrás, ¿no? Pero sí es parte del discurso. Podría checar el texto de Afroméxico de Ben Vincent, Ben Vincent y Bobby Baum, está editado por Fondo de Cultura, le puede servir, y también el de Alan Knight, ¿no? Tiene un texto sobre revolución y racismo. Me sigo preguntando qué pasó con esa concentración. Insisto, la Ciudad de México concentraba más del 50% y Puebla le seguía, pero sí, ¿qué fue lo que pasó? Hay que seguir trabajando en los archivos para detectar. Lo que sí saben, bueno, en Izúcar es donde más hay una mayor rasgo, ¿no? Chedla, sí. Bueno, primero felicitarte por tu excelente trabajo de doctoral y segundo preguntarte, dijiste que la venta de esclavos más fuerte era Puebla, bueno, México por supuesto, Puebla y Valladolid, ¿no? Todos los negros que iban a Izúcar, exactamente, que ahora lo nombraste, a los ingenios de azúcar o a los que estaban en Veracruz, ¿también eran vendidos acá? O sea, de aquí se los llevaban para allá y si se puede saber más o menos en estas cajas de negros, más o menos cuánto entró, porque sí, los ingenios de ahí lo reportan. El de Raboso está reportando 300 piezas de esclavos, como les llamaban, ¿no? Un buen. Y también no se ven así como racialmente, no llegas a Izúcar y dices, bueno, como la costa chica de Guerrero que los ves, ¿no? O en Veracruz. Sí, en cuanto al tema de nuevamente el mercado de esclavos, Puebla sí era un referente, venía gente de, bueno, lo que es la región de Hidalgo, venía gente del interior, bueno, lo que hoy sería el interior del mismo estado de Puebla, a adquirir esta mercancía. Yo creo, habría que también profundizar un poquito más en el análisis como para percibir quiénes se quedaban en la ciudad y quiénes se iban. Es cierto, si hay una concentración importante en cuanto al tema de los ingenios, la misma, apellido Raboso de la Plaza, ¿no? No recuerdo, me parece que en segundas nupcias la viuda lleva, ¿no? a estas segundas nupcias lleva el ingenio con más de 100 esclavos y es sorprendente. En cuanto al tema de las cajas de negro, insisto, son las referencias que yo tuve en el archivo del ayuntamiento, no he podido como encontrar, ¿no? la fuente o algo más consistente que me permita sacar o calcular un poco las ganancias, ¿no? Insisto, es demasiado la información que hay que profundizar. Lo ideal para mí sería hacer lo que dijo alguna vez Fernán Brodel, pero es un sueño muy complejo, ¿no? La larga duración, pues a ver a qué horas, ¿no? No, de verdad es que es sorprendente, ¿no? Y es que ahorita, por ejemplo, estoy trabajando un periodo más reciente, ¿no? 1799, 1826. O sea, ahorita nada más llevo un conteo rápido, llevo como 10,000 para 4 parroquias, es imposible, ¿no? Pero digo, seguro, sí, eso de los olmecas y los rasgos negroides sí es algo que también se está manejando y que se ha difundido recientemente. Las características de esta ciudad en cuanto a la religión, en función de lo que ya escuché de que estuviste en los archivos de capillas, pero también porque en el caso del poblano, o sea, si no entendí mal, sus esclavos no eran cualquier esclavo. No es el caso de las personas que fueron esclavos en el campo, ¿no? Entonces, estas características que se dieron de relación de amo o patrón, ¿verdad? Para con su reivindicación espiritual, ¿hay alguna línea que tú consideras cuando precisamente el que lo legitime en el bautizo, o sea, para poder, digamos, de alguna forma entender el porqué, en este caso específico de lo que has estudiado en Puebla? Inclusive hay quienes plantean de que un esclavo de campo a veces no llegaba a conocer al patrón. El encargado de llevar a cabo el castigo era el mismo capataz que resultaba ser de origen negro, ¿no? En cuanto a la legitimidad, es cierto, habría que, eso sí no he trabajado, por los tiempos, sí sería muy bueno analizar el tema de los padrinos,
¿no? Como para poder ver un poco más esta reivindicación. Donde quizás sí podríamos encontrarlo es en las manumisiones, es decir, en las libertades que daban, porque siempre el que estaba manumitiendo al esclavo decía por el amor que le tengo, ¿no? Evidentemente no era por el amor que tiene, ¿no? Sino simplemente era como antes de morir, que sea mi última voluntad liberar a mi esclavo o a quien fue mi mujer, aunque haya sido su esclava, ¿no? También hay que mencionarlo y bueno, es lógico, sé que falta más por profundizar. Buenas tardes, mi pregunta va más con respecto a la actualidad. Tengo entendido que después de la reforma en 2015, el INEGI ya incluyó una conceptualización de afrodescendiente en un censo y que más o menos la población de afrodescendientes en México es de 0.9%. No sé si sepa si está como registrado un porcentaje que se identifica de la población poblana como afrodescendiente y asimismo si hay un centro donde difundan como con respecto a la cultura afrodescendiente aquí en Puebla. Del término afrodescendiente creo que no les agradó mucho a los pueblos negros de la Costa Chica porque ellos están muy orgullosos de ser negros. O sea, para ellos negro no tiene una carga peyorativa, ¿no? Para el contrario implica orgullo. Quizá, y eso lo vinieron manejando desde, me parece, 2010, 2012, el tema del negro. Si hay en Puebla, la verdad no he encontrado, ¿no? Si hay algún sector de la población que se reconozca, creo que apenas, digo, es curioso, ¿no? Llegaron en 1519, pero todavía estamos en este proceso del reconocimiento. Y si en Puebla se promueve o se trata de difundir, creo que no, habría que también ser promotores o tratar de que las mismas autoridades se fijen, ¿no? en la mirada. Sería bueno a los que trabajan en historia del arte o también los que estudian etnocoreología y demás, que rescataran un poco las ombligadas, que era un baile que practicaban mucho los africanos en Puebla y que fue prohibido por la Inquisición. Sería bueno también como conocer esa parte. Y creo yo que sí falta más difusión por parte de autoridades y obviamente de más instituciones. Digo, es un tema que recién, bueno, en teoría, ¿no? Recién empieza y todavía estamos… Yo me quedé para el final casi. Yo creo que el tema da para mucho, digamos. Tú estás recién, a pesar del tiempo que has venido trabajando, tienes un panorama general a partir del cual vas a profundizar. Pienso que la problemática es compleja. Y la problemática es compleja porque el número de gente de color aumenta o disminuye de acuerdo a la legislación. Eso lo encontró muy bien el doctor Tomás Calvo para el caso de Guadalajara, en donde estaba asombrado de la cantidad de negros que encontraba para el siglo XVII y de golpe los negros le disminuyen notoriamente en el XVIII y no se explicaba por qué. Hasta que llega a la conclusión es que los negros, mejor dicho, los negros en el siglo XVII no pagaban tributo y en el siglo XVIII sí iban a pagar tributo, entonces muchos indígenas eran registrados como gente de color, dejaba de pagar tributo, y en el siglo XVIII ya no tenía importancia ser de nuevo indígena o ser negro, entonces le disminuía notoriamente. Claro, él lo encontró para Guadalajara, es muy difícil poderlo generalizar, y sobre todo por las dificultades que tú señalabas para poder analizar el siglo XVIII o por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Yo creo que la gran pregunta sería, bueno, ¿qué pasó con la población de color? Yo creo que la respuesta está en el siglo XIX, con las grandes dificultades que existen, justamente por la desaparición de la calidad étnica a partir de 1821, justamente de la independencia. Y son muy pocos los lugares en donde todavía a finales del siglo XVIII, siglo XIX, comienzo del siglo XX, aparece la calidad étnica. Uno de los lugares donde yo me encontré una verdaderamente excepción, trabajando la influencia de 1918 en Tehuacán, es que los libros del registro civil para Tehuacán en 1918 señalan la calidad étnica. Claro, no dicen negro, no me aparecen gente de color, aparecen blancos árabes, indígenas y mestizos, nada más. Pero aparece la calidad étnica, lo cual me parece extrañísimo porque eso estaba prohibido. Y no es el archivo parroquial, el señor cura que muchas veces continuaba, sino la autoridad civil. Pero esto me llama la atención justamente porque el problema que aquí tendríamos que bajarnos al porfiriato es el problema racial. En el porfiriato, que
trabajó muy bien la doctora Nidia Cruz, que nos va a plantear cuando tenga su trabajo, su plática sobre San Javier. Y yo creo que ahí está la clave para entender el proceso de blanquización. ¿Quién determinaba quién era negro y quién era blanco o mestizo? Es decir, si ya en el periodo colonial el problema étnico es una calidad cultural que no está relacionada con el color de la piel, alguien podría ser mestizo, pero si era educado por su padre español, era un español. Y yo le comentaba a Guillermo hoy justamente que el primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia, por el cual Cholula se llama de Rivadavia, cuando uno ve la litografía de Bernardino Rivadavia en 1821, es un mulato que no cabe la menor duda. Y sin embargo, él tiene legitimidad de español viejo de quinta generación. Claro, todo eso se compraba. Entonces, no importaba el color de la piel. Eso es lo importante. El color de la piel es absolutamente secundario, sino cómo actuaba. Si yo siempre insisto, si don Benito hubiera pensado como indígena de Oaxaca, jamás hubiera llegado a ser presidente de la República. Jamás. Y el proceso de afrancesamiento de don Porfirio le permite justamente alejarse de ese origen oscuro oaxaqueño que en otros casos hubiera estado muy orgulloso cuando era joven. A don Benito no le hubieran permitido jamás llegar a la presidencia de la República pensando como un indígena del altiplano oaxaqueño, pero piensa como europeo y actúa como europeo. Entonces, eso es un problema cultural, cómo fue educado, cómo viste, digamos. Y la población mulata pasa exactamente lo mismo. Algunos seguirán siendo orgullosos, digamos, a partir de los cimarrones, digamos, tanto en Guerrero como en las costas de Veracruz, en donde es una población que se siente cómodo porque es inmune a las enfermedades que atacaban a los blancos, que atacaban a los indígenas o a los mestizos, y que me refiero que es a las enfermedades tropicales, es decir, al vómito prieto, a la fiebre amarilla, que habían convivido durante tantas generaciones con los mosquitos que se habían convertido en inmunes. Claro, eso se va a saber ya en los últimos años, que cualquier persona con una gota de sangre negra es inmune a muchas enfermedades. Pero por eso es justamente que el indígena no puede adaptarse a los trabajos de las plantaciones, mientras que el negro sí. El negro es mucho más resistente a un ritmo de trabajo que la población indígena, porque la población indígena tiene otro ritmo de trabajo diferente. Entonces, el negro tiene más tendencia a una actividad urbana y las plantaciones que el indígena más a las haciendas, digamos, a otro tipo de trabajo. Entonces, es una problemática compleja. Es una problemática compleja que de golpe los archivos y la documentación desaparece, y el problema de rastrear es una problemática muy compleja, muy complicada. Tú trabajaste básicamente la notaría número 4, si yo mal no recuerdo. No, las 6. O las 6, donde están asentadas la mayor parte de la compraventa de esclavos, pero son varias las notarías que hay que rastrear en Puebla. Es una ciudad muy grande y un trabajo para un solo investigador sí es complicado, y mucho más trabajando los archivos parroquiales. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí. En esos años vino la peste. ¿Cuántos quedaron de negros, cuántos quedaron de blancos? Obviamente habría que hacer alguna proyección, pero obviamente ya implicaría un método. Pero podrías hablar de unos 5.000 gentes de color en la ciudad. Más o menos. Es decir, un 5% más o menos. Sí. Digamos, para finales del 17, ¿no? Sí. Porque la población disminuye en el siglo XVIII, digamos, desde comienzo del XVIII hasta mediados disminuye en un 50% de la población de la ciudad, por diversos factores. Y después se mantiene en el siglo XIX, vuelve a bajar la población hasta 1840, que es el momento más bajo, y a partir de ahí empieza la recuperación. Pero entonces, por eso es tan importante trabajar el siglo XVII, porque fue el siglo de oro de la ciudad, el siglo de mayor esplendor y de mayor cantidad de población, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho la participación de todos ustedes. Hoy el número ha sido muy importante y los esperamos el 12 de mayo a la misma hora. Gracias.